Listo, jóvenes. Miren, a nivel de gobierno nacional es así más o menos cómo está estructurado o cuáles son los órganos internos que funcionan dentro del gobierno nacional. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, recordemos que gobierno, nos referimos a gobierno, a la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando de la persona en sí, acá estamos hablando de la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Es la autoridad que tiene por objetivo dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. Como estamos hablando del gobierno nacional, sería a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablemos del gobierno regional, sería la autoridad que tiene por objetivo dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, pero a nivel regional. ¿Estamos de acuerdo? De manera similar sería el gobierno local. ¿Estamos? Listo, chicos. Profe, ¿y cuáles son los órganos del gobierno a nivel nacional? Miren, chicos, a nivel nacional primero tenemos al Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? El Poder Ejecutivo, que es el que dirige, el que conduce el destino del país, de la nación, el que toma las principales decisiones de Estado. ¿Estamos de acuerdo? Que se encargan de dirigir la política nacional del gobierno. ¿Está bien? Ese viene a ser, ¿quién, profe? El Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo, a su vez, está conformado por dos instituciones internas. Estas dos instituciones son la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, dentro de la Presidencia de la República todavía existen tres personas. ¿Quién, profe? El presidente de la República, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Entonces, profe, ¿y por qué cuando elegimos? Miren, nosotros cada vez que vamos a elegir presidente, en realidad no elegimos a un presidente. En realidad nosotros elegimos a una plancha presidencial. ¿Estamos de acuerdo? Y la plancha presidencial está conformada por tres personas. Esas tres personas son un candidato a presidente de la República, un candidato a primer vicepresidente y un candidato a segundo vicepresidente. ¿Está bien? Profe, ¿y por qué elegimos a tres? Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿quién se queda a cargo de la presidencia de la República? El presidente de la República. Pero si el presidente de la República está mal de salud, si el presidente de la República se va de viaje, etcétera, profe, ¿qué sucede? Si el presidente de la República no está en capacidad de gobernar al país, profe, ¿quién debe asumir el cargo? El primer vicepresidente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso elegimos a un vicepresidente. Profe, y si el primer vicepresidente tampoco puede, también está de viaje, etcétera, profe, ¿quién asume el cargo? En este caso asume el segundo vicepresidente. Por eso elegimos a tres. ¿Estamos de acuerdo? A tres candidatos. Un candidato a presidente, un candidato a primer vicepresidente y el candidato a segundo vicepresidente. Los tres vienen del mismo partido político, o sea, los tres han integrado la misma plancha presidencial. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí está. O sea, en la presidencia de la República, la máxima autoridad viene a ser el presidente de la República. Si él no está, ¿quién asume el cargo? El primer vicepresidente. Y si él no está, ¿quién asume el cargo? El segundo vicepresidente. En alguna ocasión me dijeron, profe, y si no está ninguno, ¿quién asume el cargo? Ah, profe, si ninguno de los tres han renunciado, etcétera. Profe, ¿quién asume el cargo? En ese caso, dice la Constitución, asume el cargo el presidente del Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Si alguno de ellos no está, puede asumir el cargo el presidente del Congreso. Profe, en el actual gobierno, ¿quién fue elegido presidente? En realidad el que postuló, en esta plancha presidencial que ganó, quien ganó la presidencia de la República fue Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién fue el candidato a la primera vicepresidencia? El señor Martín Vizcarra. ¿Y quién fue candidato a la segunda vicepresidencia? La señora Mercedes Arauz. ¿Está bien o no? En realidad no le declararon la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski porque él renunció. Profe, ¿pero le iban a declarar vacancia? Sí, pues lo iban a declarar vacancia probablemente. No se sabe en realidad. Lo cierto es que él renunció a la presidencia de la República. Y como el presidente había renunciado a la presidencia de la República, ¿quién tenía que asumir el cargo? El primer vicepresidente. ¿Quién es el primer vicepresidente? El señor Martín Vizcarra. ¿Está bien o no? Ahí está, listo, chicos. Ahora, profe, y si Martín Vizcarra, y si le declaraban vacancia al señor Martín Vizcarra, porque eso pretendieron hacer la semana anterior, ¿sí o no? Profe, ¿qué pasaría en ese caso? ¿A quién debería asumir el cargo? El segundo vicepresidente. ¿Quién es el segundo vicepresidente? En realidad, chicos, en estos momentos no existe. Porque quien debería asumir es la señora Mercedes Arauz, porque ella fue elegida, ¿sí o no?, como segunda vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció. Entonces no hay segundo vicepresidente. Ah, profe, o sea, si declaraban vacante la presidencia de la República y no estaba el presidente, el vicepresidente ya asumió la presidencia, o sea, el señor Martín Vizcarra, y no está el segundo vicepresidente, ¿quién asume el cargo? El presidente del Congreso. ¿Sí o no?
Así era más o menos la figura. Sin embargo, Martín Vizcarra seguirá siendo nuestro presidente hasta el 28 de julio del siguiente año. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Entonces, miren, ahí está. Profe, el Poder Ejecutivo está conformado por la Presidencia de la República y por el Consejo de Ministros. Chicos, el Consejo de Ministros, en realidad ellos no son elegidos por el pueblo. A ellos lo nombra ¿quién? El Presidente de la República. Nombra a su Premier, también llamado Presidente del Consejo de Ministros, ¿sí o no? O Primer Ministro. Estamos, profe, ¿y para qué lo nombra? Para que juntos con él conduzcan la política nacional del gobierno. No solamente el Presidente del Consejo de Ministros, sino todos los otros ministros. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Ellos formarían el Poder Ejecutivo. A propósito, tranquilo, profe, tan poquito de Poder Ejecutivo. Vamos a regresar en las siguientes clases y vamos a desarrollar en una clase solamente todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? En otra clase desarrollaremos todo lo que tiene que ver con el Poder Legislativo. Y así cada uno de los temas que nosotros vemos acá. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Pero además del Poder Ejecutivo, en los órganos del Gobierno Nacional, ¿quién está? El Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, chicos, es el que se encarga, como su nombre dice, de legislar. ¿Qué significa legislar? Legislar viene el de leyes. O sea, es quien se encarga de dar, modificar, interpretar y derogar las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Puede cumplir algunas otras funciones, como el control político, por ejemplo. ¿Está bien? Por eso en el control político, ¿qué hace el Poder Legislativo? El Poder Legislativo convoca al Congreso de la República. Estamos, profe, ¿y para qué lo convoca? Lo convoca a un ministro o lo convoca a todo el Consejo de Ministros para que expliquen ciertos temas. Le hacen el pliego interpelatorio, contestan las preguntas y se acabó. Cuando el ministro da una buena explicación, ahí termina todo. Solo lo han interpelado, ¿sí o no? Sin embargo, si no convencen su explicación, se dan cuenta que cometió una falta muy grave, etc. Profe, ¿qué hacen en ese caso? En ese caso, el Congreso podría censurar al ministro, también podría censurar a todo el gabinete. Profe, ¿qué significa censurar? Si el Congreso censura a un ministro, inmediatamente este ministro, ¿qué debe hacer? Debe presentar su carta de renuncia y el presidente tendrá que elegir otro ministro o en su defecto otro consejo de ministros. ¿Estamos? Listo, chicos. El Poder Legislativo es el que se encarga de legislar fundamentalmente de las leyes. A propósito, también se encarga de llevar a cabo investigaciones. Obviamente tiene que ser investigación sobre temas de gran interés nacional, no va a investigar cualquier cosa. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, el Poder Legislativo, que está conformado por 130 congresistas, y a estos congresistas también lo elige el pueblo por un periodo de 5 años. Chicos, cuando digo pueblo, acá quiero diferenciar una cosita. El pueblo, los ciudadanos, los peruanos mayores de 18 años. ¿Están de acuerdo? Eligen a los 130 congresistas para que sean congresistas por un periodo de 5 años. Igual que el presidente y los vicepresidentes, que son elegidos por 5 años. ¿Vamos? Listo, jóvenes. ¿Qué más, profe? Además, dentro del gobierno nacional encontramos al Poder Judicial. Profe, ¿qué es el Poder Judicial? Aquella institución del Estado peruano que se encarga de administrar justicia. ¿Estamos de acuerdo? Que se encarga de administrar justicia. O sea, dentro del gobierno nacional hay 3 poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Estamos de acuerdo? El Ejecutivo, que se encarga de conducir las riendas del país, de tomar las principales decisiones de Estado; el Legislativo, que se encarga fundamentalmente de las leyes; y el Poder Judicial, que se encarga de administrar justicia. ¿Estamos? Listo, chicos. Pero dentro del Poder Judicial están los órganos jerárquicos del Poder Judicial. Y digo órganos jerárquicos porque son una jerarquía y está ordenado aquí jerárquicamente. Por eso, en el Poder Judicial, que tenemos una Corte Suprema. Está en lo más alto la Corte Suprema. Debajo de la Corte Suprema están las Cortes Superiores. Mira, primero Corte Suprema, luego Cortes Superiores. Después de las Cortes Superiores están los juzgados especializados o mixtos. Juzgados especializados o mixtos. Luego están los juzgados de paz, letrados, y luego vienen los juzgados de paz, a veces también llamados juzgados de paz no letrados. Profe, juzgados de paz no letrados, ¿qué significa? Que no sean letrados. Bueno, que no son abogados. No necesariamente son abogados, además algunos no tienen profesión. Sin embargo, jueces de paz, estos se encuentran ubicados en las zonas muy alejadas de la sierra, de la selva. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama en centro poblado menor. ¿Vamos? Listo, chicos. A estos jueces, a los jueces de paz, o también llamados jueces de paz no letrados, ellos, chicos, como no son abogados, ellos no son nombrados. Profe, entonces ellos son elegidos. ¿Y quién lo elige, profe? Lo elige el pueblo. En cambio, todos los otros son designados a través de un concurso público de méritos. ¿Está bien?
Ahí está. Hoy en día, ¿por quién, profe? Por la Junta Nacional de Justicia. Antiguamente no se llamaba Junta Nacional de Justicia, se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, pero hoy en día Junta Nacional de Justicia. ¿Estamos? Listos, chicos. Después del Poder Judicial, jóvenes, encontramos también dentro del Gobierno Nacional a los órganos autónomos. En los órganos autónomos hay 3 tipos de nivel de órganos autónomos. Y están, bueno, los hemos separado en 3 categorías, ¿ya? Profe, ¿cuáles son? Los órganos autónomos económicos, que tienen que ver con la economía. Profe, ¿cuáles encontramos ahí? La Contraloría General de la República. ¿Estamos de acuerdo? La Contraloría General de la República, que se encarga de controlar de que los recursos del Estado hayan sido bien utilizados. ¿Estamos de acuerdo? Se encarga de controlar el presupuesto público, que se haya usado bien los recursos del Estado. ¿Quién más, profe? El Banco Central de Reserva, que tiene por finalidad preservar la estabilidad monetaria. Chicos, lo más importante en un país en realidad es la estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y el Banco Central de Reserva tiene por finalidad preservar la estabilidad monetaria. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Profe, ¿quién más? Está la Superintendencia de Banca y Seguros, aunque también chequea las AFPs, o sea, sería la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. ¿Estamos de acuerdo? Profe, esos son los que tienen que ver con la economía, en el plan órganos autónomos en el plano económico. Pero así como hay órganos autónomos en el plano económico, existen también los órganos autónomos en el plano judicial. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuál está, profe? El Ministerio Público, quien se encarga de perseguir los delitos, de llevar a cabo las investigaciones, de plantear cuál sería la pena que ellos creen necesarios frente a ciertos delitos. ¿Está bien o no? El Ministerio Público. Profe, ¿quién más está allí? La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, que se encarga de seleccionar previo concurso de méritos, de nombrar a quién, a los miembros de los juzgados de paz letrados, los juzgados especializados, a los vocales de la Corte Suprema o a los vocales de la Corte Superior. ¿Está bien? Ahí está. Listo, chicos. La Junta Nacional de Justicia. ¿Quién va, profe? La Defensoría del Pueblo, que se encarga de defender los derechos constitucionales de los ciudadanos. O sea, si tú sientes que alguno de tus derechos están siendo violentados o amenazados, podríamos recurrir a la Defensoría del Pueblo para que nos ayude en la defensa de nuestros derechos. ¿Está bien? Y luego están los órganos autónomos del sistema electoral, que tienen que ver con las elecciones. Y el sistema electoral, como su nombre dice, es un sistema. Y si es un sistema, está conformado por normas, por instituciones. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Por eso, miren, dentro del sistema electoral nosotros encontramos al Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. Profe, ¿qué más? La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Chicos, el RENIEG, o el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es el que donde llevamos a cabo la inscripción de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, etc. Es quien nos otorga nuestro DNI. ¿Sí o no? Profe, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la que se encarga de la inscripción de los partidos políticos, de organizar los procesos electorales. ¿Está bien? Profe, y el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de administrar justicia en materia electoral. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, chicos. Ellos se encargan de todas las cosas a nivel nacional. Están en el plano del gobierno nacional. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, y así como existe el gobierno nacional, ya vimos también en el cuadro anterior que existe el gobierno regional y el gobierno local. ¿Estamos de acuerdo? Tranquilos, no se desesperen, porque recuerden que sobre todas estas cosas tenemos que regresar. Vamos a estudiar cada uno de ellos. O sea, en una clase vamos a estudiar todo el poder ejecutivo, en otra clase estudiaremos todo el poder legislativo, una clase más estudiaremos el poder judicial y en otra clase estudiaremos los órganos autónomos. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Ahora vamos a pasar a analizar el gobierno regional.